Bienvenidos amigos, estamos hoy con una persona muy especial, una persona que, bueno, yo pensaba que no iba a grabar jamás con él porque, bueno, circunstancias de la vida, pero sí, hoy está aquí un buen amigo, una persona increíble, ya veréis por qué. Y nada, os lo presento ya. Steve, ¿qué tal? Arthur, señor Holmes, voy muy bien, muchas gracias por tenerme en tus vídeos. Yo he visto algunos que has hecho y no jamás yo he pensado que sería al lado de ti así haciendo algo así. Entonces espero a tener una buena charla contigo. Gracias, Steve. Lo mismo me ha pasado exactamente a mí, ¿eh? Yo jamás hubiera grabado un vídeo contigo porque para mí es todo un honor, ¿no? Steve, tenemos que explicar, bueno, que hoy tú estás aquí conmigo porque de hecho compartimos muchas inquietudes muy similares, ¿no? Las personas que te están viendo, que te están escuchando, no te conocen. Vamos a presentarte un poco. Steve ha sido un piloto de la Royal Air Force inglesa. Eh, Steve ha transportado tropas en misiones bélicas. Steve es que me gustaría que lo tuvierais delante porque no os lo podría explicar. Es un tío que le tocas el brazo y es de puro acero. Steve ha participado en misiones de entrenamiento y supervivencia, en cursos de supervivencia de estos extremos, de, oye, te sueltan en plena selva y ahí, bueno, te va a picar de todo, sabes que vas a pasar en el trópico o en lugares muy húmedos, vas a pasarlas muy canutas, no tienes comida, no tienes agua, solo tienes tus técnicas de supervivencia, un machete para abrirte paso por la selva. Y así es Steve, una persona ruda como son los militares, una persona realmente a la que hay que explicar pocas tonterías porque desde luego Steve, no, tú habrás visto seguramente en tu carrera militar y en estos campamentos de supervivencia cosas realmente increíbles, ¿no? Bueno, gracias por la introducción, Arthur. Entonces, efectivamente, yo he sido militar con las Fuerzas Aéreas Británicas. Entró de oficial después de unos años haciendo monitor de esquí aquí en Andorra y los Alpes. Y bueno, la carrera es algo que es un poco estilo de vida porque cuesta mucho tiempo no aprender la cosa antes que vamos directamente en operaciones. Entonces, sí, tenía una carrera de 16 años y tenía la suerte de poder asistir a muchos cursos, como has dicho, cursos de sobrevivencia en las regiones secos y las regiones más húmedos, como la selva, por ejemplo, que me ha dado una buena experiencia para empezar, si quieres, mi vida más civil después de todo este tiempo. Estoy aquí ahora viviendo en Camp, justo arriba de donde estás tú, en Andorra. Y bueno, pienso que ya está para mi pasado. Um, claro, hay muchas cosas que puedo decir, muchas cosas que no, pero yo he pasado, sí, años con la Hércules. Es un avión cuatro motor que está hecho para el trasladado de soldados, de material especial, fuerzas especiales, etcétera. Vuela muy lento, vuela muy bajo y no vuela muy lejos, pero entonces tenemos la suerte de pasar muchas buenas noches y días en los hoteles de alrededor del mundo. Venga, ya está, para usted, señor. Perfecto, Steve. Pues nada, Steve, Teléfono. hay algo que a ti y a mí pues nos preocupa ampliamente y tú, pues, claro, evidentemente has pasado muchas horas en el cielo, de día, de noche, pilotando aviones y yo te quería hacer una pregunta, Steve. Cuando tú estás en la noche en un avión o sentado simplemente en la terraza de tu casa y en la oscuridad, en una noche en la cual pues hay luna llena o no hay luna llena, y luna creciente, y miras al cielo,
¿Tú realmente piensas que somos los únicos seres vivos o seres inteligentes en el universo? ¿O realmente tú crees que hay algún ser más en toda la galaxia, en toda la inmensidad de la galaxia? Que, por cierto, es muy complicado de entender porque esto es enorme, yo diría que es infinito. ¿Qué piensas tú? ¿Somos los únicos aquí en este entramado galáctico? No somos los únicos. De lo que... ahora, yo no tengo la experiencia yo mismo de haber visto cosas que pueden ser estilo inteligencia que viene de un otro sitio, pero lo que sí que puedo decir es, hice muchas investigaciones, yo he escuchado gente de muy alto nivel que efectivamente acepta y reconoce el hecho que hay efectivamente inteligencia y seres que vienen de afuera de este planeta. Tecnologías que nosotros, en teoría, no somos capaces de hacer elementos que vuelan, que pueden volar a velocidades tan rápidas y que pueden cambiar de dirección de manera tan rápida que esto no se puede explicar con los conocimientos que yo tengo. Esto no quiere decir que no, no tiene conocimiento otra gente. Yo en la Armada del Aire tenía la suerte de tener el clearance, ¿cómo se dice? La poder de tener las cosas al nivel arriba del confidencial y al nivel secreto, ¿vale? Arriba de secreto también tenemos top secreto, también tenemos arriba de esto y finalmente un otro más arriba de esto. Entonces, hay cosas, claro, que yo no sé, mucha gente no sé, pero hay gente que también puede tener acceso a estas informaciones. Es decir, Steve, cuando de alguna forma los gobiernos americano, español, chileno, peruano, español, perdón, de francés, los que sean desclasifican documentos, desde luego están desclasificando documentos en un rango de confidencialidad, pero no seguramente al más alto nivel de confidencialidad, ¿no, Steve? O sea, desclasifican documentos que son secretos, pero que no son comprometedores para la seguridad nacional de un país. Exactamente, y lo que está pasando ahora en este momento es particularmente interesante porque después del fin público, si quieres, de la presidencia Trump, de Donald Trump, él hizo muchos grandes cambios dentro del sistema americano de confidencialidad y ha hecho efectivamente que habrá una divulgación más profunda que nunca hemos tenido la suerte de tener. Ahora, tenemos que tener cuidado porque lo que yo entendí es que tendremos una divulgación que va a ser muy impresionante, pero esto no es una divulgación con un grande D. Esto es una divulgación que la gente, el público, está capaz de aceptar y entender. Porque si llegamos a una divulgación full, total, esto sería... Disculpe, esto podría llegar a un colapso del tejido de la sociedad. Hay cosas que no estamos capaces de entender ni somos capaces de querer entender. Y esto es muy importante, supongo, para establecer el nivel de divulgación que va a llegar yo pienso, en este año 2021. Steve, hay muchas, como tú has dicho antes, ¿no? Ahora recientemente estamos viendo que se han dado por buenos grabaciones desde un
destructor norteamericano, el Russell, en el cual dos operadores de ese mismo barco graban un objeto triangular no identificado y el Pentágono reconoce abiertamente que esas grabaciones, ese objeto que está oteando, que está sobrevolando el cielo, es un objeto de fabricación no humana, seguramente, y por lo tanto un UAP, un Unidentified Aerial Phenomena, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Porque hay muchas personas, Steve, que aún habiendo el Pentágono dicho que estas imágenes son correctas, dicen que no, que no existen estos objetos voladores no identificados. Cuando yo, Steve, veo que estos objetos voladores no identificados, yo no sé cómo a nivel militar, si nos podrías explicar si yo como civil estoy no sé, en la costa, salgo con un helicóptero civil, si yo como civil podría sobrevolar tranquilamente un barco de la Armada norteamericana o me darían un toque de atención o incluso podrían llegar a derribarme si yo continuara persistiendo volando encima de ese buque, cosa que no pasa con estos objetos. ¿Qué pasaría si yo me pongo encima de un buque o entro en el área 51, por decir algo, o sobrevuelo una estación, una instalación militar altamente protegida? Ok, entiendo que hay dos preguntas. Aquí vamos a pasar primero para qué pasará si vuelas encima de lo que en teoría no debes volar encima y después hablamos de estos avionetas triangulares. Entonces, si eres el jefe de una avioneta, lo que sea dron, que sea avión de transporte, avión de línea civil, tienes cartas, tienes mapas de la misma estilo de uso como usas una mapa para llegar de aquí hasta Barcelona, por ejemplo, ¿vale? Pero son en 3 dimensiones, aunque son sobre un papel, son en 3 dimensiones. Y tienes zonas que son prohibidas, tienes zonas restrictivas, tienes zonas que no son ni uno ni el otro, pero no tienes que volar, ¿vale? Si, por ejemplo, tú te encuentras capitán de una avioneta y tú decides que vas a sobrevolar Área 51, pues vas a tener más probablemente gente que te llama por el radio, ¿no? Tenemos frecuencias de emergencia, por ejemplo, que en teoría tienes siempre que escuchar 100.1.5 y 243 y te van a decir, bueno, avión no identificado, ¿qué haces? Y si no respondes, entonces hay muchos otros sistemas que los militares tienen en recurso y evidentemente a un momento vas a ser interceptado más probablemente por un avión de caza y te va a comunicar de manera bastante comprensible que esto no está bien si sigues. Esto será el mismo, por ejemplo, arriba de un barco militar. No tienes que ser más próximo, la proximidad no tiene que ser más próximo de 500 pies, por ejemplo, de todo vehículo, persona, inmueble, estructura que sea abajo de ti, ¿vale? Es como una burbuja de protección. Y si vas a más bajo de esto, esto es solamente permitido en momentos de guerra o si es, claro, un campo de entrenamiento militar. El más próximo de nosotros, por ejemplo, será en Zaragoza, ¿no? Es un muy grande desierto, si quieres, en los Pirineos que se usan para entrenamientos militares, ¿no? Explosiones también abajo, todo este tipo de movimientos. Ahora, hablamos entonces de estos curiosos avionetas triangulares, ¿no? Que como tú has dicho, están aceptados por el gobierno de ser real. ¿Y qué está esto? ¿Qué está pasando? Es muy interesante esto. Y si tú has visto, como seguramente muchos de tus espectadores han visto que recién hay de más en más de este tema de UFO, ¿no? De avionetas que están
subiendo de nivel dentro de nuestra psicología, nuestra cultura. Y hay que decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no el año pasado antes de esto? Y bueno, para mí esto es como el primer um, contacto, si quieres, al nivel público de reconocimiento público, reconocimiento por el gobierno que los UFOs existen. Ahora, estos avionetas son UFO. ¿Quién es el comandante de estas aviones? Aunque parecen UFO, puede ser que son nuestros avionetas que funcionan con tecnologías que vamos a hablar más tarde, espero, pero nosotros no somos capaces de entender esto. Entonces es muy fácil de decir, bueno, esto es UFO y ya está, se acabó. Hay que dejar la gente buscar, hacer investigaciones, porque las divulgaciones es todo un paso. No hay que decir a la persona qué es. Hay que mostrar la puerta a la gente para que ellos hacen las investigaciones necesarias para creer el gobierno o no creer el gobierno. Porque tú, como yo, como mucha gente, no se puede siempre fiar a lo que la gente dice. Hay que investigar para tú mismo. Steve, una cuestión relativa a estas naves triangulares que desde hace mucho tiempo se observan en los cielos. Recientemente un canal de YouTube decía que el Pentágono nos había engañado y que estas imágenes se habían provocado con un efecto que se llama efecto bokeh. ¿Tú qué piensas? ¿Tú has visto estas imágenes? ¿Das veracidad? ¿Tú crees que estos, independientemente de que sean objetos que vengan de otra galaxia o que sean objetos de fabricación humana, y eso es independiente, pero esos objetos que se filmaron, ¿estaban ahí realmente o son filmaciones manipuladas? ¿Tú qué crees? yo, yo no puedo dar una respuesta a esto, porque la respuesta para mí es yo no sé. Yo necesito más evidencia antes que voy a decir que sí o que no para dar una Pe- confirmación. Pero el Pentágono dice que sí, que esos objetos estaban ahí, da por buenas esas filmaciones. No puedes siempre fiar a lo que dice un gobierno, ¿sí? Solo porque un gobierno dice que existe esto, puede ser que no existe. Puede ser que existe algo, pero no es un UFO, porque ellos dicen que es un Sí, UFO. por Puede que eso, por eso te decía, independientemente de que sea un UFO o de fabricación humana. Yo no te preguntaba sobre el hecho de decir, ostras, ¿es un artefacto humano que nos esconden los militares porque es un avión experimental o es un UFO? Yo no te preguntaba esto, te preguntaba si realmente la filmación es verídica, es decir, aquel objeto que graban estos dos militares desde el barco, si ese objeto tú crees que estaba ahí o no estaba ahí, independientemente de que sea un ovni o de que sea de fabricación humana. Ok, vale, disculpe, no he No, no, entendido no, bien no. tu pregunta. Entonces, había las fotos de esto, pero también había corroboración con otra gente que estaba en el barco y que han transmitido que estas imágenes eran verdad y están efectivamente diciendo que esto no es engañoso. Estas cositas, lo que sean, lo que están, han han sobrevolado y estas imágenes no son inventados. Esto lo puedo decir. Perfecto, pues esto es lo que te quería preguntar. Steve, nos has apuntado a que quizá, bueno, evidentemente que no podemos creernos a los gobiernos, es decir, sabemos que ese objeto está ahí, pero el gobierno nos dice que es un UFO, seguramente ahí sí que posiblemente nos estén engañando y a lo mejor no es un UFO, sino simplemente es una aeronave de fabricación militar, pero con una tecnología nueva. Y evidentemente a mí eso sí que me cuadra más porque está sobrevolando de forma totalmente impune un destructor y además desde el barco no se da ningún tipo
podríamos decir, de aviso, de destrucción hacia esa nave. Es decir, oye, estaba volando el barco, no pasa nada. O sea que eso me incita a pensar que es un objeto más bien terrestre con algún tipo de tecnología militar nueva. Steve, ¿hay tecnologías militares nuevas con motores que permitan, aunque no lo sepamos seguro, pero tú tienes conocimiento de alguna tecnología militar nueva con algún tipo de motor que no emita ruido, que no emita calor, que además no emita ningún tipo de aire? Es decir, ningún tipo de... no desplace aire para desplazarse. ¿Hay alguna cosa que podría existir por parte de algún gobierno y que se esté experimentando en esta dirección? Sí, totalmente. Muy bien pregunta. Entonces, ruido, calor, aire. Sin nada de esto puedes volar. Y estas tecnologías existen desde mucho tiempo. Las Fuerzas Armadas Americanas navales, por ejemplo, están experimentando con esto hace años. Se llama tecnología antigravitacional. Y esto es real y está basado sobre el magnetismo. Entonces, cuando ves películas del futuro, de ciencia ficción, por ejemplo, yo he visto Matrix hace poco tiempo, tienes estas aeronaves increíblemente grandes que vuelan sin ruido, sin calor, sin aire, sin nada, increíble. Y bueno, la idea es efectivamente esto. Es antigravitacional, pero está muy lógica. ¿Por qué? Porque la Tierra es un gran aimante, ¿no? Tienes el polo norte, el polo sur, y si puedes controlar la capacidad de volar de tu aeronave haciendo un otro aimante invertido a el de la Tierra. Por ejemplo, si estás en el polo norte, supongo que necesitas un magneto, disculpe por mi La brújula. capacidad de No, articular no, no, no. correctamente en español. Gracias por el esfuerzo que estás haciendo, ¿eh? Sabes cómo funciona el magnetismo, ¿no? Claro. Tenemos que decir que Steve es inglés, o sea que es inglés y ha vivido en Estados Unidos de América, ha vivido en Inglaterra, ha vivido y ha vivido en todos los sitios, pero bueno, es un hito que hable también en español. Me gustaría hablar la mitad de bien que hablas tú español, yo el inglés. Aunque ha vivido demasiado tiempo en Andorra, aún no puedo controlar perfectamente. Es muy frustrante. Mis disculpas a todos tus auditores también. Pero bueno, volviendo a la conversación. La Tierra es un gran imán. Es un gran imán, sí, efectivamente. Es un gran imán. Es un gran imán y es un imán en rotación, ¿sí? Y hay una cantidad de energía que está dentro de la Tierra, que está impresionante. Y supongo que la primera persona moderna que nos ha dejado escrituras, ¿no? Pruebas físicas sobre papel, lo que sea, de sus experiencias era Nikola Tesla. Y si miras la historia de Nikola Tesla es muy interesante y posiblemente más interesante es el nivel de control gubernamental sobre las invenciones y lo que ha descubrido Nikola Tesla. Hay cosas que podían ser inventados hace 20, 30, 40, 50 años. Y para un otro tema, yo pienso que el Internet debía ser inventado hace 1000 o 2000 o 10.000 años. Pero a causa de elementos afuera de nuestro bien, fuerzas que no trabajan para nuestro bien. Y es por esto que yo hablé de los gobiernos, ¿no? Antes. A causa de gente así, que tiene su propio narrativo,
Entonces, estas tecnologías no son divulgadas a la gente. Son posiblemente usados por razones nefastas, por ejemplo, todas las armas de guerra, Einstein con las bombas atómicas. Nikola Tesla ha sido preguntado si podía inventar una bomba atómica, por ejemplo, y claro, Nikola Tesla ha dicho, no, esto no hago. Yo estoy aquí para avanzar la tecnología, para hacer mejor la vida de todo el mundo sobre la Tierra, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los gobiernos no han dejado a Nikola Tesla hacer todo su potencial para el bien de la humanidad? Desde luego, Nikola Tesla hizo grandes inventos. Recuerdo cuando él falleció en ese hotel, en el New Yorker, donde él tenía maletas enteras con planos que desaparecieron. Su familia estuvo en juicios con el gobierno norteamericano y al final le devolvieron quizá un 3% de todo lo que habían sustraído de ese hotel. Muy interesante todo esto. Steve, tecnología de vuelo antigravitacional. Hay una cuestión que a mí me preocupa mucho y es la siguiente. ¿Tú crees realmente... Te voy a hacer una pregunta dividida en dos. La primera es si nos han visitado ya seres de otros planetas, de otras galaxias, de otras constelaciones. Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si tú crees que hoy, en 2021, a fecha de hoy, que hoy es día 20 de abril de 2021, en el planeta Tierra hay extraterrestres conviviendo con nosotros o seres de otros planetas, galaxias o constelaciones. Ok, veo que el vídeo está ralentizando un poco, yo no te veo muy fluido, ahora sí. Va. Ok, entonces, primera cosa, ¿tú crees que hay gente que nos ha visitado aquí a Yo Tierra? te pregunto a ti, si tú crees que Sí, hay sí, seres de sí, otros planetas que nos... Si realmente tú... Yo estoy convencido de que sí, yo sí, personalmente. sí, sí, La pregunta sí. es, te pregunto a ti, si tú crees que en el planeta Tierra han venido seres de otros planetas, galaxias, dimensiones, no sé, etcétera, a visitarnos. Yo pienso que pensar que nosotros somos el único en la Tierra y que ningún otro nos ha visitado es ver cosas de manera un poco pequeña de lo que yo he visto. Entonces, soy de acuerdo contigo por esto. Ahora, supongo que la cuestión es cuándo nos han visitado y si podemos manifestar esto o si han manifestado su presencia de alguna manera. Ahora, si miras en la historia, tenemos muchos elementos en la Tierra que no podemos explicar, ¿no? Con la ciencia que tenemos ahora. Digo ejemplos como los pirámides, las líneas de Nazca, Stonehenge, por ejemplo, las estructuras, estatuas sobre la isla de Pascua, etcétera. Y tenemos que decirnos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto es nosotros que hemos hecho esto? ¿Y, ¿y por qué hemos hecho esto? Seguramente tú sabes que si haces unas formas geométricas entre todas estas estructuras, pues no es aleatorio. Entonces, yo pienso que puede ser que había un elemento que venía de afuera para decidir cómo y por qué vamos a hacer estas estructuras en estos sitios. Yo supongo que para mí estoy mucho más seguro que a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando hemos hecho las explosiones en Japón, los extraterrestres han decidido de prestar mucho más atención a la planeta Tierra, porque
lo que han hecho con estas bombas atómicas, han cambiado un poco el tejido del sistema galaxial. Entonces, no sé cómo decirlo, estos elementos que no son humanos han decidido de prestar más atención y visitarnos. Y esto se ha manifestado en la tema Roswell, ¿no? En la época del presidente Truman, donde tenemos un aeronave que en la época no hemos podido explicar de dónde viene, y claro, ha sido mucho control, ¿no?, sobre este tema. Entonces, esto es mi respuesta. Seguro que nos ha visitado gente de otro sitio. Cuando no estoy seguro, pero hay muchas evidencias que indica que a partir de los años 40 y 50, ya los otros tenemos en vista más que antes. Y la segunda pregunta, Steve, la segunda pregunta es, a fecha están de con hoy, nosotros, ¿no? A fecha de hoy, ¿hay, y cuando digo ser extraterrestre, no hace falta que sea un señor de color verde pequeñito con ojos almendrados, sino pueden ser microorganismos, quizá, ¿por qué no? Nosotros podríamos ser los propios extraterrestres, ¿no? Yo cuando veo una película, que seguro que tú también la has visto, que es Superman, ¿no? Superman, de hecho, es un ser humano de apariencia que de alguna forma tiene que huir de su planeta porque va a ser destruido su planeta. ¿Podría ser el ser humano también fruto de esa migración galáctica? No sé, Steve, ¿tú qué piensas? ¿Hay seres extraterrestres, sea cual sea la forma, el tamaño, el color, ahora actualmente en la Tierra? Para mí, absolutamente. Nosotros no estamos capaces, la humanidad, en este momento de aceptar esto, y es por esta razón que la divulgación va a tener, vamos a necesitar tiempo para tener esta divulgación. De lo que yo creo, de lo que yo he investigado, es cierto que tenemos alrededor de nosotros un elemento extraterrestre. Ahora, ¿en qué forma? Yo no sé. Lo que puedo decir es esto. Todas estas películas que ves, que vienen de Hollywood u otros productores, pues tienes que pensar cómo han tenido tanta creatividad. Y yo digo esto, hay un elemento de verdad en muchas o casi la mayoría de estas películas. Y no solo las películas de ciencia ficción, hay también muchas películas de horror. Y tenemos que pensar que si hay tantas películas de horror, ¿de dónde viene toda esta creatividad? Y viene porque es también real. Nosotros preferimos mirar al cielo, pensar a los extraterrestres, supongo que pueden venir en forma, por ejemplo, en el Matrix, de un brill, ¿no?, que entra por el nombril o por el ojo, por ejemplo. Hay algunos vídeos de gente que cambia de forma de ser o de cara. Puede ser no vídeos, pero testimonios que han dicho que sí, parece humano, y justo después ya no parece humano. Pienso que usan la palabra reptiliano, por ejemplo. Y bueno, supongo que voy a ir ahora a la tema de dónde se manifiestan todos estos extraterrestres, si me permites. Y Claro. tanto, y tanto. Sí. Ahora, yo pienso que no es que yo no pienso, es que yo sé que hay un mundo que está abajo de nosotros, que no somos capaces la gran mayoría de nosotros no somos capaces de
de entender, ni queremos entender, porque hay una cantidad de mal que pasa abajo de nuestros pies y delante de nuestros ojos, pero no lo vemos. Y los gobiernos no hablan de esto, los medios de comunicación no hablamos de esto, ni los amigos entre ellos no hablan realmente de esto, porque si hablas de esto, ¿qué eres? Eres un loco de teoría de conspiración, y hay familias que se rompen a causa de esto. Hay amigos que ya no quieren hablar a causa de esto. Hay matrimonios que se disparan a causa de historias así. Pero es una realidad y dentro de los próximos meses vamos a entender más a más de esta historia. Y yo pienso que los extraterrestres tienen algo a ver aquí. No soy seguro, pero yo pienso que tienen algo a ver con este tema. Para ti. O sea, Steve, tú crees, bueno, yo no es que lo crea, es que estoy plenamente convencido, y voy a afirmarlo, los gobiernos nos engañan continuamente. ¿Tú crees también esto? Sí, sí, sí. No es que yo lo creo, es que yo lo sé, como tú. Y Esto es otra, evidentemente, es evidente. una pregunta, Steve, que también quiero saber lo que piensas porque me intriga, ¿no? Hay un fenómeno en la ufología, eh, que, bueno, John Keel, otros escritores hablaron ya de Hilary Evans, ya habló de toda esta cuestión, de la distorsión, ¿no? Es decir, hay personas que creen que los han abducido, ¿vale? Y hay escritores que atribuyen esta experiencia de abducción a una invención de su mente, ¿eh? A esa distorsión, ¿no? Hilary Evans fue, si no creo, no me equivoco, fue el primero que usó la palabra distorsión. De hecho, la teoría de la distorsión es de Hilary Evans. Entonces, ¿tú crees que estos fenómenos de abducción son reales o son producto de un engaño en la mente humana? Ok, hay totalmente abducción. Ahora, la abducción de extraterrestre, no soy convencido. Ahora, toda la realidad se forma por el individuo. Yo tengo mi realidad, todo el mundo tiene una realidad diferente que mí. Depende de cómo ves las cosas. Lo que sí que hay de abducción y distorsión de la realidad es por nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un elemento tan llave en nuestro desarrollo personal, porque si tenemos situaciones cuando estamos más jóvenes, por ejemplo, que sea bien o mal, nos queda por toda la vida. Por ejemplo, la gente que no le gusta las alturas, o que no le gusta nadar en el mar, por ejemplo, o que no gusta los ruidos fuertes de un instante, o fobias, ¿no? Pues todo esto viene por el desarrollo del cerebro, que ha sido, puede ser, no perfecto, imperfecto. Y claro, es imposible tener un desarrollo de cerebro desde el año cero perfecto. Y es por esto que tenemos que hablar, comunicar, investigar, usar todo nuestro poder de poder vencer todo el mal que nuestro propio cerebro está poniendo sobre nosotros para poder ser el ser espiritual como Dios nos ha creado. Y este tema de abducción y distorsión de la realidad es totalmente verdad. Y podemos ver, por ejemplo, los elementos nefastas dentro de los gobiernos que han cambiado realmente la gente a través de los programas Monarch,
MK Ultra también. Y bueno, hay un montón de programas que puedes usar para cambiar a alguien y también para dar a alguien dos personalidades totalmente distintas también. Ahora, esto supongo no tiene a ver mucho con tu pregunta, que era de distorsión y aducción por los extraterrestres, pero lo que sí puedo decir es esto. Si puedes distorsionar la mente de la gente tan bien para hacerlo dos o tres personalidades diferentes, puedes también hacer que él ha visto un alien y ha sido abductado por un alien. Y esto, él va a hacer un testimonio 100% perfecto que ha sido secuestrado por un alien. Pero ¿era un alien o era un elemento nefasto del gobierno que está usándolo para otra cosa? ¿Vale? Ya está, esto es mi respuesta. O sea que puede ser que los gobiernos hayan usado técnicas manipulativas, como como has dicho tú, ¿no? En esos famosos programas de manipulación mental que todos conocemos muy bien, el MK Ultra, Monarch, etcétera, que los gobiernos, evidentemente, sobre todo estos dos, que son del gobierno norteamericano, se dedicaron a desmentir y al final no les quedó otra que salir y decir que sí, que estos proyectos habían existido e incluso llegaron a pedir disculpas públicamente. O sea, puede ser que estas abducciones se deban a esto y que puedan haber sido también por seres que hayan venido de otros planetas. Steve, Donald Trump. Donald Trump pierde las elecciones y Donald Trump había dicho que él quería de alguna forma desclasificar más documentos sobre el tema de la ufología y al final, cuando llegó al final de su mandato, que todos pensábamos que lo iba a hacer y que iba a desclasificar una serie de documentos, no lo hace. No lo hace Steve, ¿por qué? Porque, como tú decías, aún no estamos preparados para cierto nivel de entrega de información, porque podría significar un grave problema, porque tú, como decías muy bien, hay una violencia muy grande en la Tierra y quizá esta violencia que hay, esas películas de horror, esta imaginación en el sentido negativo de la imaginación, evidentemente, quizá no sea tan imaginación, sino que esté, como decía aquella película, basada en hechos reales. Es por eso que Donald Trump acabó no divulgando esos documentos. Excelente pregunta, Arthur. Tu audiencia está preparada para escuchar esto y es por esto que tú haces una entrevista conmigo. Yo te voy a decir qué pasa y no soy seguro 100% qué pasa esto, pero yo estoy tomando una visión de 100,000 pies. Esto quiere decir que es una visión estratégica mucho más arriba de la televisión, de lo que ves en las revistas, la mayoría de sitios internet. Ok, Donald Trump estaba preguntado por las fuerzas militares del equipo Q, que ha empezado por ser el grupo Majestic 12. Le han preguntado a ser presidente hace unos años porque han visto que el plan de 16 años estaba llevando la humanidad al infierno. Y este plan de 16 años era la presidencia de Obama de 8 años y la presidencia de Hillary Clinton en 2016 de 8 años. Entonces, la alianza, lo voy a decir, los sombreros blancos han preguntado a Donald Trump de ser presidente, por favor, para salvar el mundo. Él ha sido de acuerdo. La presidencia de 4 años de Donald Trump era puramente una operación militar, a 100%. La única cosa que Donald Trump tenía que hacer es
hacer que en la segunda elección, que estaba pasado justo ahora, en noviembre 3 del año pasado, ha sido un éxito que tendrá muchas votos. Ahora, claro, no ha tenido las votos, pero ¿qué ha pasado? Y Donald Trump y el equipo de los sombreros blancos han dejado los sombreros negros a ganar. ¿Por qué le han dejado ganar? Porque era la única manera de mostrar a la gente qué va a pasar si no haces mucho cuidado a la evolución de tu sociedad. ¿Qué pasa? Los hombres, las mujeres, la sociedad en general hoy ya no está valiente como era en la época. Por ejemplo, en 1700, 1800, tienes los pioneros, por ejemplo, en Estados Unidos. El honor, ser valiente, era muy valorado. Y hoy en día es algo que no hablamos realmente de esto. Entonces dejamos gente ser elegido al gobierno si nos dan dinero, si hacen contactos, ¿no? Con otras empresas, por ejemplo, pasa en nuestro país, ¿no? Si necesitas algo, vamos a hacer un contrato con él y bueno, ser valiente, ser honorable ya no cuesta nada, ya no es importante. Entonces, ¿qué pasa? Poco a poco la sociedad va bajando hasta ser un desastre. Y este mundo en el cual estamos viviendo ahora, pues si miras alrededor de ti, hay de más en más control gubernamental, más taxación, más reglas. Tenemos este tema del virus. No sé qué pensáis de esto de ustedes, pero esta cosa está como totalmente inventado, ¿vale? Estaba hecho por los sombreros negros en China para evitar que Donald Trump gana la segunda vez. Bueno, esto es, voy a hacer, ay, disculpe, voy a parar de hablar de esto por un momento. Tengo luz azul, espero que aún estoy muy bonito. Y vamos a hablar entonces del hecho de los documentos de declasificación, ¿no? Entonces, la declasificación. Donald Trump ha hecho esta declasificación antes que se va a efectivamente perder, ¿no? Como dices. La cosa es, al Estados Unidos lo que ha pasado es, han visto que en 1871 los Estados Unidos han tenido la segunda constitución. La primera constitución estaba hecha más o menos 1776. Era cuando estaba independiente de Inglaterra. Había una segunda constitución, 1871. Y esto ha volvido que la Estados Unidos de América ha sido una corporación, ya no fue en acuerdo con la constitución original. Y la diferencia es muy poco en el título, Constitución para los Estados Unidos y Constitución de los Estados Unidos. Esto hay que investigar más. Y entonces tenemos efectivamente hoy en día una ocupación ilegal de fuerzas que no son soberanas a los Estados Unidos en Washington, D.C. Esto es para el tema de un otro día, supongo. Pero la razón por qué Donald Trump hizo todo este trabajo a sus días finales es que sabía que esto es lo que va a suceder. Todo esto es un plan. Todo lo que ves en la televisión, todo lo que ves alrededor de tú es un plan. Es un plan de los sombreros blancos, todo controlado para mostrar a la gente lo que puede ser el infierno verdad, antes que van a venir a salvar el mundo. Y finalmente has hablado de la cantidad de violencia que hay a tierra. Bueno, los sombreros negros, el cabal, no sé si conoces este tema, el cabal para tus suscriptores que no saben qué es el cabal, es un grupo de personas muy conectadas, muy inteligentes, muy ricas, que a través de sus tentáculos
controlan todas las grandes empresas del mundo, controlan todos los grandes medios de comunicación del mundo. Ellos pueden hacer que tú piensas la manera que tú piensas, porque tú eres lo que miras a la televisión, lo que lees, lo que la gente te dice, lo que aprendes a la escuela. Y si todos estos organismos son controlados por una entidad que está controlando esto, entonces tú no vas a ser tu espíritu, verdad. Tu verdadero ser, la manera que el buen Señor Jesucristo te ha creado, pues tú no eres Él, pero tú vas a renacer. Tú vas a renacer más tarde este año para ser lo que tú debieras ser. Y la única manera de renacer es aprender la verdad de la cantidad de violencia que estaba en la tierra. Esto era tu pregunta. Voy a seguir si quieres. Sí, tanto y tanto. Y esta violencia está sobre nuestros pies, en los túneles. Pueden ser que hay otros elementos extraterrestres ahí para ayudar a la gente que está mal. Steve, cuando ¿Sabes dices, cuando dices túneles, te refieres a túneles físicos. Sí. Porque yo recuerdo, hace unos años, grabamos un programa con José Luis Camacho y, bueno, nos sorprendía porque nos llegaban informes de todo el mundo y muchos de ellos en en Norteamérica, de que oían grandes ruidos debajo de sus casas como si hubiera gigantescas tuneladoras que estuvieran creando túneles muy, muy grandes. Y esto me recuerda al Hyperloop de Elon Musk, que se ha volatilizado. Y no creo porque fuera una mala idea, sino porque seguramente a lo mejor se ha encontrado con alguno de estos túneles misteriosos. Es decir, Steve, ¿tú crees que hay túneles debajo nuestro, túneles que se están creando? ¿Se está creando un entramado de túneles debajo de nuestros pies? Totalmente. Y esto ha existido desde muchos años. Han empezado a ser creados por los militares. Y estos túneles se llaman DUMB, D-U-M-B-S, Deep Underground Military Base, base militar soterrano profundo. Hay cientos, miles, 10 miles de kilómetros de estas túneles sobre los pies en todos los Estados Unidos, toda Europa. Increíble. Y esto es la manera, y esto va profundo. Esto va muy profundo. Para tocar sobre el tema de terremotos, voy a tocar sobre este tema al fin de mi respuesta aquí. Estas túneles son lugares donde hay una cantidad de mal que no puede ser comprensible para el grande público hoy en día. Pero vamos a ver, vamos a entender y vamos a reconocer qué ha pasado en estos bases subterráneos profundos. Miles, 10 miles de kilómetros. Hay una cantidad enorme de estas túneles. ¿Sabes qué estaban haciendo ahí dentro, abajo? No, ¿qué estaban haciendo, Steve? ¿Conoces el señor Göring de la Segunda Guerra Mundial? Sí. Sobre las fuerzas de Nazi Alemania. Sí. Pues hacían muchos experimentos humanos y lo hacen aún. Ahora se han parado, gracias a la alianza. Pero, ¿sabes cuánta gente desaparece por tráfico humano cada año en España, por ejemplo? En España no recuerdo los números, pero desaparecen muchas personas, creo que alrededor de varios miles. Y sí que te puedo decir que estuve en México
y en México desaparecen muchas personas sin dejar Ya, el menor rastro, Steve. ya, ya. Am, el número es totalmente, se puede ver, ¿no? En el Internet. España, Francia, Inglaterra tienen la población más o menos igual, ¿no? Y es más o menos 100.000 personas cada año, ¿vale? 100.000 por España, 100.000 por Francia, 100.000 por Alemania, 100.000 por Inglaterra. Um, en el mundo entero, entonces, la cantidad de gente que desaparece, estamos hablando alrededor, bueno, no voy a decir un número, pero os dejo investigar, os dejo hacer la adición de la cantidad de puro carne humana que desaparece cada año en el mundo. Y bueno, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente, La, Steve? ¿Y qué les hacen? la Porque gente, hay un tráfico de órganos también que sí, está ahí, que sí, existe. sí, sí, sí. La gente va a los túneles. La gente desaparece a los túneles. Hay gente que nace a los túneles, mueren dentro de los túneles y jamás han visto el luz de la día. Estas verdades son muy, muy difíciles de aceptar y de Pero, comprender. Steve, yo te hago una pregunta que es la siguiente. ¿Tú has podido ver alguna entrada de estos túneles o tienes identificada alguna entrada de estos túneles? Hay un montón de entradas. Esto se puede encontrar en los buscadores de Internet que no son censuradas. Puedes Ujú. usar DuckDuckGo, por ejemplo, con Yandex, por ejemplo, con... Bueno, os dejo buscar esto. Hay un montón de entradas y no son siempre entradas como podéis pensar cuando yo digo la palabra base militar subterráneo profundo. Hay también entradas que están justo delante de nosotros. Por ejemplo, si estás a París o a Londres, pues, ¿qué necesitas para acceder a un túnel? Pues nada, puede ser un agujero que está escondido por una moqueta, una sofá o dentro de una tienda, por ejemplo. Es muy fácil de hacer una entrada en el túnel. Si miras, por ejemplo, la arquitectura de la isla de Epstein, pues verás que se puede realmente esconder lo que, lo que es la realidad. Había un mundo entero subterráneo abajo de todos estos edificios y no tenía muchos edificios, pero ha tenido unos edificios que estaban um, posicionados muy tácticamente para, por ejemplo, hacer un agujero para el aire fresca, por ejemplo. Un otro para la entrada del submarino sin que la gente ve dónde va, por ejemplo. Si miras el terreno, por ejemplo, puedes pensar, mira, yo tenía que hacer una salida de aire aquí. Y pues miras, y esto es disponible en Google Earth. Tú puedes ver en Google Earth, dice, hostia, ¿qué es esto? Es como algo de hormigón muy extraño. ¿Por qué la gente pondría esta estructura muy lejos de nada si no fuera por una razón, puede ser que no sale a vista, ¿no? Directamente. Terrible. Desde luego, Steve, sí que, por ejemplo, yo ahora me viene a la cabeza, ¿no? Las catacumbas de París es un entramado de túneles que recorren no solo París, sino los alrededores de París. Ha muerto gente entrando en esas catacumbas, ha muerto gente entrando y evidentemente pues perdiéndose porque es fácil o porque les cayera una parte del techo. Y son túneles muy antiguos que se excavaron con tecnología muy rudimentaria. Y recuerdo perfectamente esas grandes tuneladoras que horadaban el suelo norteamericano y había muchas reportes de muchas personas que oían extraños ruidos por la noche. Steve, estos túneles
que tú dices que hay debajo de nuestros pies, ¿podrían ser túneles también transatlánticos? Es decir, que conectaran dos continentes. Bueno, ya sabemos que hay un túnel que Mm, efectivamente conecta a un continente, un continente, perdón, conecta Inglaterra con Francia, ¿no? Que este ya sabemos que existe, pero este es oficial y es de pago, ¿no? Pero la cuestión es si hay, ¿tú crees que habría otros túneles que conectaran, ya no una isla con el continente europeo, como es este caso, una isla como es Inglaterra, sino dos continentes, al igual que está el canal de Suez o el canal de Panamá, si hay túneles que pueden llegar a conectar Asia con Oriente, por ejemplo. Yo no sé. Lo que yo sé es que existen tecnologías hoy en día que, que no me extrañaría que sea posible esto. Esto es lo que puedo decir. Puedo decir también que hay túneles que de lo que yo entiendo, que están como 100.000 kilómetros de largo y que hacen el traslado por tren o vehículo de muy alta velocidad. Supongo que podría eventualmente ser parecido al video que has visto que está disponible en internet por Elon Musk, ¿no? Ujú. Cuando está haciendo sus pruebas de su vehículo eléctrico, haciendo una velocidad increíble con 2 pulgadas de cada lado porque hay la pared, ¿no? Imagina si una persona que está privado, aunque está muy subvencionado por el gobierno, puede creer una cosa así. Tienes que pensar, en la época, pienso que era al principio de los años 90 o 2000, ¿cuánto dinero ha perdido el tesorero público en Estados Unidos? Era algo como un poco más de 1 trillón de dólares. Y bueno, la gente pregunta, ¿qué ha pasado con este cantidad de dinero? Y no han podido responder. Dice, no sé dónde ha ido este dinero. Elon Musk hoy en día tiene 200 billones, pienso, mucho más que el año pasado. 200 billones es mucho dinero, pero imagina si tienes más de 1 trillón de dólares y no estás haciendo una empresa, lo puedes usar para razones nefastas. Esta es una cantidad de dinero que puedes hacer funcionar Andorra para años sin que nadie trabaja. Bueno, el presupuesto de Andorra son 400 y pocos millones de euros, el de todo el Estado para un año, o sea que imagínate, ¿no? Nos llegaría para prácticamente, bueno, muchísimos años. Steve, mira, yo si quieres, vamos a hacer una cosa. Yo te emplazo otro día para hablar más concretamente de todos estos túneles subterráneos, estos túneles militares tan extraños que hoy hemos aprendido que existen, ¿no? Estos DOMs. Y nada, el tema de hoy muy interesante. ¿Existen o no los objetos voladores identificados? ¿Estamos solos en el universo? ¿Son auténticas las grabaciones? Steve, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus explicaciones y bueno, espero poderte tener en breve otra vez aquí. Un gran placer. El placer es mío. Muchas gracias, Arthur. Estamos viviendo en posiblemente la época la más interesante de toda nuestra vida. Entre ahora hasta el fin de año, la cabeza, la mente de todo el mundo va a explotar Es- y todos nuestros creencias van a ser totalmente revocados, ¿sí? Así. Hay que efectivamente hacer un renacimiento con papel blanco, ¿sí? Pues ese Todo renacimiento, blanco tenemos que reaprender, sí. ese Y bueno, hablamos renacimiento, de Steve, esto. ese renacimiento, y tú qué dices que va a ser en 2021, ¿no? Entonces, Este año va a ser
absolutamente increíble. Espero poder partajar unas charlas más con usted. Pasa una muy buena noche, Artur, y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias, Steve, y nada, y espero volverte a tener aquí en breve.